¿Quién es este personaje enigmático que no es mencionado por nombre, sino que por una condición? Y esto es la cercanía que él tenía con él. Si no necesitaba puertas, las paredes no eran un límite para él. Él, al resucitar, no necesitaba que le movieran la piedra. ¿Por qué creen que la piedra estaba corrida? En el relato mismo, los nombres de los personajes, los nombres de los lugares guardan relación con la evidencia del mensaje. Natanael, que significa Dios da. Cana, de Galilea. Cana es caña, caña de medir. Galilea significa arroyo. El libro de Apocalipsis había sido terminado 5 o 10 años antes que el Evangelio de Juan. Toda la esencia de Apocalipsis es el rollo de 7 sellos. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Por qué dice a la derecha? En el relato hay un Jesús acusado por un Satán. De ahí nace, muy probablemente, la historia de la tentación de Cristo en el desierto. El libro de Zacarías es muy relevante para los evangelios y para el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? El texto dice una espada, pero eso es un símbolo. Su voz, su palabra. ¿Quién es su palabra? En el principio era Él. Si Él está vivo cuando yo venga, ¿qué importa? Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, entre todos, porque con esto que el Señor había dicho, llegaron a pensar que aquel discípulo no moriría. ¿Quién será este personaje enigmático? ¿Y qué relación tendrá con cómo se cuenta el libro? Eso es lo que vamos a desenredar, eso es lo que vamos a concluir y vamos a ver cómo el amado dentro del reino es conocido. Y estamos en el último capítulo de Juan, capítulo 21, verso 1 al 3. Vamos a leer. Un poquito en contexto, Jesús murió, descubren que Jesús no estaba en la tumba, empezó la duda en los discípulos que había ocurrido, se robaron el cuerpo o realmente resucitó, le creemos a María que lo vio, etcétera, etcétera. Se les aparece a los discípulos en unas... Miren, les voy a hacer una pregunta. Nosotros vimos en tema anterior que están los discípulos reunidos y Jesús se aparece con ellos, donde ellos están. Jesús no usó puertas, dice el relato. Y así como llegó, desaparece. También pasó camino a Emaús, ¿no? Estos dos discípulos están con Jesús, pero cuando terminan el camino, lo invitan a comer, Jesús desapareció delante de sus ojos. La pregunta es, Jesús no necesitaba puertas después de resucitado para llegar a ellos, ¿no? Lo entendemos. Si no necesitaba puertas, las paredes no eran un límite para él. Pero cuando se les aparecía, en el caso de Tomás le dijo, toca mis heridas, lo tocaron y lo sintieron, pero a la vez las paredes físicas no eran una limitancia para él. Había algo físico que cambiaba en él. Él, al resucitar, no necesitaba que le movieran la piedra para salir de la tumba. ¿Por qué creen que la piedra estaba corrida? ¿Alguien tiene alguna idea? Cuando ellas llegan a avisar de la tumba, sale corriendo solamente Pedro y el discípulo a quien amaba. Y cuando llegan a la tumba, estos dos se dan cuenta que a Jesús no se lo robaron, sino que se había levantado de los muertos. Era lo que ellos habían descubierto al ver. ¿Por qué? Porque miran la ropa, las mantas de Cristo, y las mantas de Cristo estaban enrolladas de cierta manera. Lo más probable es que ellos hayan visto algo que para ellos era normal, el cómo Jesús doblaba sus mantas. Cuando ellos miraron se dieron cuenta que el que las había doblado era Cristo. Por lo tanto entendieron que el cuerpo no se lo habían robado, sino que el maestro estaba vivo. Era muy probable que eso fuese. Y ese fue el real cambio, porque el texto dice que cuando entran a la tumba, uno mira, llama al otro, el segundo que entra es Pedro a la tumba y se dio cuenta que la ropa estaba doblada. Eso dice el relato. Pero eso lo hizo muy probablemente porque quería que se dieran cuenta que no estaba el cuerpo y que él había despertado. Porque la gran señal de los evangelios, el gran conflicto de los evangelios
Y la razón por la cual nacen los evangelios, porque no nos olvidemos que tanto el Evangelio de Marcos, cerca del 40-45 después de Cristo escrita, el libro de Mateo, entre el 65 y el 70 escrito, el libro de Lucas, muy probablemente poquito después del 70. Esos tres evangelios nacieron a raíz de dos situaciones. Uno, que se venía la toma de Jerusalén, y segundo, que el Señor había resucitado. De hecho, esa es la esencia del libro de Marcos, la resurrección de Cristo. Pero ¿cómo lo compruebas? ¿Cómo lo demuestras? Si era palabra contra palabra, si era lo que nosotros vimos, si es nuestro testimonio. Porque el testimonio tenía que correr, porque eran muchos los que lo tenían que ver, eran muchos las evidencias que tenían que existir, de mujeres, de hombres, no solo de sus discípulos, porque esto también podía ser un engaño. Por lo tanto, la real evidencia por la cual los evangelios nacen es la resurrección de Cristo y demostrar que eso había sido y que sus palabras se habían cumplido a través de la destrucción de Jerusalén. Bueno, ahora entendiendo eso, miremos el relato. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Juan es muy hábil en tomar con pinzas los eventos y ordenarlos de cierta manera. Él tiene la costumbre de no solamente ordenar los eventos con una progresión, sino que en el relato mismo, los nombres de los personajes, los nombres de los lugares guardan relación con la evidencia del mensaje. Esto es normal eso en los evangelios, pero el libro de Juan toma especial cuidado. Como por ejemplo, la madre de Jesús, María, no es mencionada por nombre en el libro, pero sí María, la de Magdala, o María la hermana de Lázaro y Marta. ¿Y por qué la menciona a ella y no menciona a su madre como María? Porque a la madre la menciona en dos ocasiones, al principio en las bodas de Caná y al final cerca de la cruz. Porque en el resto del relato, la hermana de Lázaro era importante por su nombre, por el significado de su nombre. Marta igual, Lázaro igual. No todos los discípulos son mencionados en el Evangelio y eso lo vamos a desenredar. Dicho todo este preámbulo, quiero que pongan atención en lo que les acabo de decir, en el mensaje, en por qué lo relata de cierta manera y en los nombres. Estaban juntos Simón Pedro. Simón significa escuchar y piedra sabemos que significa Pedro. Estaba Pedro, Tomás, que significa gemelo. Yo no sé si en el original ellos le decían gemelo, porque Tomás, ¿se acuerdan cuando dice Tomás llamado Dídimo? Dídimo es gemelo en griego. O sea, lo que está diciendo el texto y enfatizando de que es alguien que tenía un gemelo y le llamaban el gemelo. Ese era el nombre que para nosotros es Tomás, pero lo más probable que para ellos no era el nombre propio de la persona, sino que era algo que lo identificaba, que era justamente que tenía un hermano igual. Yo no sé si ellos le llamaban gemelo o le llamaban el igual o algo parecido, pero ese estaba ahí. Lo menciona por el apodo que tenía. Ahí está, llamado Dídimo. Natanael, que significa Dios da o Dios es dador, el de Caná de Galilea. Caná es caña, es como caña de medir. Y de Galilea, Galilea significa arroyo. El libro de Apocalipsis había sido terminado de escribir 5 o 10 años antes que el Evangelio de Juan. Por lo tanto, el Evangelio de Juan tiene hacia atrás en mirada el libro de Apocalipsis. Sabemos lo que significa el rollo de 7 sellos en el Apocalipsis, capítulo 4 y 5 del libro. Toda la esencia de Apocalipsis, el centro es el rollo de 7 sellos. Todo lo demás, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, todo está alrededor de esa visión, la visión del monte santo, de Sión, donde está el rollo. Ese es el clímax, es como el juicio, es como el llevar todo delante de Dios y que se tome una decisión. En ese monte hay un rollo y hay un juicio. El concepto de Caná, que es caña de medir, implica ese juicio. Cuando usted va al libro de Zacarías, dice el libro de Zacarías que hay una caña de medir. Es como tú cuantificas, es como tú tomas un nivel y dices, aquí está recta. Es aplomar una pared, es tirar una lienza y un peso, y tú mides la rectitud de esa pared. Ese es el concepto de juicio, cómo Dios te toma y te hace recto. Eso implica el término Caná. Y Galilea, ya le expliqué qué significa arroyo. Entonces, en el lugar del rollo, en el lugar de Sión, donde se hace el juicio. Mira lo que está diciendo el texto. Allá te está apuntando.
con señales a través de sus nombres. Dice que también estaban los hijos de Zebedeo, pero no los menciona por nombre, porque para Juan no son relevantes los nombres, sino que el concepto, hijos de Zebedeo. ¿Qué significa Zebedeo? Significa regalo de Dios. Y otros dos discípulos, que sus nombres para Juan no son relevantes. Pone a 7 personas, que es un número cliché dentro del mundo judío. Pero fíjense, pone a Pedro, a Tomás, a Natanael, ya nos mencionó Caná de Galilea, sabemos a qué nos está apuntando. Nos está apuntando al concepto de decidir quién entra y quién no entra. Ese es el juicio. De hecho, el rollo de 7 sellos implica la verdad de quienes entran. Cuando los sellos se van desatando, vienen las catástrofes. ¿Qué contenido tiene el rollo? Nadie se hace esa pregunta. Es un rollo, es un pergamino que contiene información. Y esa información es relevante. Esa información debe contener todos los restaurados. Pero para poder leer el libro hay que ir desatando eventos. Y esos son sus 7 sellos que va desencadenando en situaciones que ocurren. La toma de Jerusalén, la restauración de todas las cosas y todos esos elementos. Al menos así ellos lo veían. Los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos que no son mencionados porque no son relevantes. Pero si tú juntas los nombres de los discípulos, mira lo que dice. Dice algo que es un regalo de Dios, que Dios te da, alguien que es igual, gemelo o igual, y que es una piedra. ¿A qué se está refiriendo? Alguien que es un regalo que Dios nos da, que es igual a Dios y que es una piedra. Se está refiriendo a Cristo. Nos está contando una historia a través de los nombres. ¿Y dónde? Es el que desata el libro, Galilea, el que dirime, el que hace el juicio. El juez, porque el libro de Juan dice que el juicio ha sido dado al Hijo. El juez es aquel mismo que Dios nos regaló, que es igual a él, gemelo, otro igual, y que es una roca. Escúchalo a él. Cuando el monte de la transfiguración viene la voz de Dios, dice, escúchalo a él. Él es mi hijo. ¿Y qué va a decir? Acá viene lo relevante. Simón Pedro les dijo, vamos a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pregunta, ¿qué significa noche? Las tinieblas, Exacto. ¿Con qué lo compararía? Jesús no está con ellos. oscuridad, Mientras el Hijo está, luz es del mundo. claro. Él es la luz. Pero cuando Él no está, hay tinieblas, oscuridad. El que no ama a su hermano, dice las cartas de Juan, está aún en tinieblas. ¿Qué significa que Cristo está? Que vemos como Él es. Vemos su mensaje, seguimos su camino. Pero cuando Él no está, nos sentimos perdidos, que nada tiene sentido. Imagínense a ellos que habían estado 3 años con Él, siguiendo un método, un día a día, una actividad. Habían sido instruidos y de repente, en forma drástica, el Señor les es arrebatado. Se le aparece 1 o 2 veces, pero no saben si lo van a volver a ver. ¿Qué hacemos ahora? ¿Volvemos a lo mismo de antes? Es ahí cuando terminan pescando. Y toda esa noche, por eso que Juan dice la noche, porque en la noche está la muerte, está la duda, la oscuridad, las tinieblas, todo el lugar de muertos, el crujir de dientes. Son lugares similares, no pescan nada. ¿Qué necesitan? La luz, elemento principal en el libro de Juan. Porque la luz había venido a los hombres y la luz era la vida de los hombres. Él da la vida a todo hombre, dice Juan 1. Marcos 10:35 dice que los 2 hijos de Zebedeo eran Juan y Jacob. O sea, técnicamente, aunque no son mencionados en el texto, estaba Pedro, estaba Tomás, estaba Natanael, estaba Jacobo y Juan, y 2 discípulos más que eso sí, no hay cómo saber quiénes son. Uno piensa que son dentro de los 12, pero no los menciona. Sí sabemos que Juan estaba. Miren el detalle. Los discípulos mencionados directamente por nombre en el Evangelio son Pedro, Andrés, Felipe, Natanael, Tomás y Judas Iscariot. Los discípulos que el Evangelio no menciona por nombre son Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas Tadeo, Santiago hijo de Zebedeo, el otro Santiago, el que murió primero, y Juan. Juan no es mencionado por nombre en el libro, pero los otros 5 tampoco. El entender que el discípulo amado es Juan solo porque no se menciona en el libro no es un buen dato. Si bien es uno de los datos, no es un gran dato, porque hay otros 5 que tampoco salen mencionados. De los que salen mencionados, fíjense que no son los que mueren temprano, son los más tardíos en morir, salvo Pedro, que murió antes, que es mencionado muchas veces. Está Andrés, Felipe, Natanael, Tomás y Judas, que murió
ya sabemos cómo, tempranamente. La mayoría son más tardíos. Los discípulos no mencionados mueren muy temprano. Eso sí es un dato. Seguimos. Todas estas cosas guárdenlas en su mente, porque se nos tiene que desencadenar en entender quién es el que está hablando. ¿Por qué? Porque hay dos discípulos no mencionados en el grupo. Seguimos. Cuando ya iba amaneciendo, está llegando la luz, es cuando se presenta Jesús en la playa. Por eso que los detalles son relevantes en el relato. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijito, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Por qué dice a la derecha? ¿Por qué no dice el texto, echad la red al mar, sino que les recalca a la derecha? Todo lo que sale mencionado es relevante. ¿Qué es lo que me quiere decir con la derecha? Y en esa derecha hallaréis peces. ¿Qué significa la derecha? ¿Qué cosas ocurren en la derecha o al lado derecho o a la diestra? El libro de Zacarías relata una visión del profeta y dice lo siguiente, que está Josué, que era sacerdote, está alguien que lo acusa, ese que lo acusa está a su derecha y dice que el que lo acusa es Satanás. Sáquense el pensamiento de ese Satanás personificado en un ángel caído, porque el concepto en el tiempo del cual está siendo escrito esto, Satanás es simplemente el enemigo, un adversario, alguien que es contrario al sistema. Podían ser una nación enemiga, podía ser alguien que era contrario cuando está el ángel y detiene a la burrita que llevaba a Balaam para maldecir al pueblo. El texto dice en el original que el ángel fue Satán para Balaam, fue contrario a Balaam y lo detuvo. Yo fui Satán para ti, dice el texto. En otras partes dice que Dios es un Satán, pero no lo dice en la traducción, lo dice en el original, porque el término es eso, es simplemente el enemigo o un adversario, alguien que actúa en forma contraria a tu pensamiento. Entonces, si hay un Satán a la derecha para acusar a Josué en la visión, que era un sacerdote, es una visión de Zacarías, el nombre Josué es el mismo nombre de Jesús. Jesús es en latín, pero en el original es el mismo nombre, es Yahshua, es Josué. Entonces, en el relato hay un Jesús acusado por un Satán. De ahí nace, muy probablemente, todo este tema de la historia de la tentación de Cristo en el desierto. También del libro de Zacarías nacen las 30 monedas que Judas vendió a Jesús. Quizás ni fueron 30 monedas, pero ahí en el libro de Zacarías salen 30 monedas que es vendido y es pensado o aplicado a Cristo, porque el único que sabía el precio era Judas y los sacerdotes. Los discípulos no tenían idea del precio. Los seguidores de Jesús no tenían idea del precio de esa venta, porque Judas se quita la vida. No hubo tiempo para volver a ver a Judas. Eso quedó ahí. Al menos que los sacerdotes hubieran contado esto. A menos que Nicodemo, que después se hizo un seguidor de Cristo, sabía esto y lo contó. Pero yo lo veo difícil que venga por ahí. Entonces, de Zacarías sacan esta situación. El libro de Zacarías es muy relevante para los evangelios y para el libro de Apocalipsis. Demasiado relevante, casi completo el libro. Sale salpicado en Apocalipsis y en los Evangelios. Entonces, en el concepto de juicio, entendemos el Yom Kippur, ¿no? Ellos eran llevados a juicios una vez al año, es el día más solemne del mundo judío, es el día del perdón en que el pecado es llevado delante de Dios y es limpiado, es sacado del tabernáculo. Ese día era el día del juicio, era el día en que tú eres llevado delante de Dios y eres puesto a prueba. Y Dios te quita ese pecado. Ese es el concepto de ellos. Por lo tanto, tenía que haber alguien que te acusara de ese pecado, y ese pecado es tu adversario. Para el israelita era el pueblo enemigo que venía y te destruía. Ese es tu adversario. Tu Satán era aquel que te atacaba, que era contrario a ti, y te acusaba delante de Dios. Porque cuando venía un pueblo invasor y tomaba cautivo a Israel, eso significaba que Dios lo había utilizado para atacar a Israel. Era un castigo de Dios, así lo veían ellos. Por eso el Dios que ellos seguían era todopoderoso, porque lo bueno y lo malo venía de él mismo. Y esa catástrofe que venía sobre Israel, sobre Jerusalén, ese sitio, esas fuerzas enemigas que venían a atacarlos, para ellos era representado por el concepto de Satán o adversario. Entonces es normal que a los enemigos le digan Satán. Y si esos Satán venían y te tomaban prisionero o te atacaban y te destruían, era porque ellos en el juicio habían sido acusadores. Estaba Dios juez y ellos habían sido acusadores y habían ejecutado el castigo. Nosotros le decimos ahora a los fiscales. Ese es el concepto. Entonces, cuando tú echas y le dice, eche los peces a la derecha de la barca, los está llevando a juicio.
porque a la derecha se dirime el acusador. No nos olvidemos, Caná de Galilea, caña de medir, juicio, Galilea, el rollo. Se está dilucidando quiénes son los que se salvan, los restaurados. Están inscritos en ese libro. El libro más adelante dice Apocalipsis, el libro de la vida. Está hablando del mismo rollo. ¿Quiénes dirimen en este relato? Los peces. ¿Qué da el resultado? Los peces. ¿Y qué son los peces? Dice, echan la red a la derecha, dice el verso 6, y hallaréis los peces. Entonces la echaron y ya no podían sacar de gran cantidad de peces. Se les llenó. Entonces aquel discípulo a quien Jesús ama, mira ahora, está el discípulo amado en el grupo de 7. Teníamos a Natanael, teníamos a Pedro, teníamos los hijos de Zebedeo, teníamos a Tomás y 2 discípulos no mencionados por nombre. El texto acá dice que había un discípulo a quien Jesús amaba dentro de ese grupo. ¿Quién era? Este le dice a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, se echa al mar, y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces. De la derecha, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Es interesante que aquí sale un número. Yo no he analizado ese número, pero estoy seguro que ese número hace referencia a algo. Al descender a tierra vieron brasas puestas, fuego y un pez encima de ella y pan, pez. ¿De qué historia les recuerda? ¿Pan y peces? La alimentación de los 5.000. Buen número, ¿no? Porque el texto dice que no estaban siendo contados la mujer y los niños. O sea, era un número incontable. Mucho. Bien. Jesús les dice, traed los peces que acabáis de pescar. Él tenía solo uno. Le está pidiendo más pez. Subió Simón y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Y aquí te empieza a quebrar la cabeza porque te da el número de peces. ¿Qué sentido tiene de decirte la cantidad de peces? Cuando con decirte que es mucho es suficiente. ¿Cuánto es mucho? El texto dice 153. ¿Qué significa eso? Ya hemos visto lo que significan los nombres. Ya sabemos lo que significa echar la red a la derecha. Ya sabemos lo que es Caná, lo que es Galilea, lo que es juicio, el llevar todo al monte de Sión. La restauración, la sanación. Es Dios el que te está llevando y te está diciendo quiénes son comidos. Ya tiré un dato. ¿Qué son los peces? ¿Se acuerdan de esta frase? Pescadores de hombres. Seguidme y os haré pescadores de hombres. ¿Quiénes son los peces? Los hombres, Las personas. todos nosotros. Claro. Para los discípulos, ellos no podían pescar en la noche. Ellos necesitaban el día, la Claro, luz. porque estaban en oscuridad. Nosotros a veces lo interpretamos en la Biblia de manera literal, pero está hablando de una oscuridad de conocimiento, por ese lado. Exacto. Piense, esto escrito cerca del año 100 y para el escritor es relevante mencionar esto. Hasta el año 100 ellos no entendían qué hacer. Para él es relevante contar qué hacer, porque seguimos en oscuridad, no sabemos qué pasa, pero es el Señor el que da esa luz. Entonces, los peces son la gente. Nosotros traemos gente y la comemos. El comer no es literal, el darles pan y pez no es literal, aunque haya sucedido el milagro. Es la señal que hay detrás de ese suceso. Cuando tú comes algo a alguien, en el concepto que ellos lo están aplicando, es aquella persona que es convertida al Evangelio. Él es comido por el Evangelio. 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Hay para toda esa cantidad. Les dijo, venid y comed. Miren el llamado. Es vengan y coman. ¿Por qué el Señor les prepara el desayuno y por qué está haciendo énfasis en la cantidad de peces, en el vengan y coman, en la red de la derecha, en llevar... Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle tú quién eres. Sabían, pero cómo se vestían, tapados, no se atrevían a preguntar. Le conocían la voz, estaban cerca, como a 200 codos, pero no le decían nada. No es como decir quién eres tú, sino que es una forma cliché de hacerte entender de maestro, estás con nosotros. O sea, no le decían nada respecto a él, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Yo soy el pan que da vida al mundo. Yo soy la luz que ilumina a todo hombre. Y asimismo les dio el pescado. Yo les doy el pez. Lo único que tienen que hacer ustedes es tirar la red, porque la red tomará mucho pez. Esta ya era la tercera vez que Jesús se les manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La tercera. Esta
esta es la vez importante, donde se resume todo el libro, donde te está explicando, llevando a foja cero todo el libro y la razón por la cual existe el libro. Jesús es la luz, Jesús es el camino, Jesús es el pan. Nosotros somos los peces. Hemos sido comidos por los discípulos y por Cristo mismo. Miren, algunos detalles. Lo que dice Ezequiel 47, versos 9 al 11. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces. Las almas vivientes son los peces. Por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Junto a él estarán los pescadores. Y desde el Engadi hasta el Eneglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. Quedarán para hacer sal, para hacer salina. Se utilizarán para otras cosas. Pero todos estos peces vivirán y serán tomados en ese río que da vida. El Señor, a través de lo que ellos hacían, que era ser pescadores de hombres, les está mostrando. Esto es muy judío. Ellos lo entendían a través de los profetas. Era la promesa. Y Jesús, o el escritor, a través del mensaje y las situaciones de Jesús, las está organizando de forma tal que lo entiendas. El judío te lo entiende, el que no sabe somos nosotros. Y ahora mira, en la gematría hebrea, la gematría es que las letras significan un número. Es muy normal. Hay gematría hebrea, griega, romana. De hecho, los números romanos, el 1, el 2, el 3, el 4, son letras. Son Is, palitos, B cortas, el C es 100, el M es 1000. Son letras. Las letras tienen un valor numérico. En el alfabeto hebreo, las letras también tienen un valor numérico. Por lo tanto, si tú te llamas, por ejemplo, Juan, en hebreo, ves las letras en hebreo, ves qué valor numérico tiene cada una de tus letras en el abecedario o en el alfabeto hebreo, y sumas tu nombre completo, esa suma de ese nombre es el número que representa tu nombre. Entonces, el número 153 puede referirse a diferentes frases. Y hay una frase muy conocida judía que es Ani Elohim, que significa yo soy Dios. Y el valor numérico es 153. ¿Hará un guiño a esa frase? Probablemente, no lo sabemos. Para los que estaban cercanos al libro, lo más probable es que sí. Tiene que haber sido un número recurrente. Entonces, yo soy Dios, o el quien es como Dios, o el gemelo de Dios, es el que nos da la vida, es el que nos da el pan. Eso es lo que está diciendo esta historia. Lo está llevando al mismo momento del juicio en Apocalipsis, con el rollo. Los que están a la derecha y que emiten juicio son los que realmente están entrando al Evangelio. Ellos ya no son tus enemigos. Tus enemigos tú los sanas con el amor. Ya nadie te ataca, ya nadie te acusa, ya todos son entrados. Ahora, fíjate cómo dice el lenguaje Apocalipsis 19. Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, carnes de capitanes, de fuertes, de caballos, de sus jinetes, carnes de todo, de libres, de esclavos, de pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra aquel que montaba en el caballo. Toda esta es un símbolo, o sea, no te lo imagines en forma literal. Todo esto es un símbolo tal cual como ellos lo entendían, tal cual como Juan lo está describiendo, como comerse el pez. Entonces, el comerse a ellos, a los capitanes, no es destruirlos. Ya lo estamos viendo. Para Juan es los que entran en la red del reino, los que entran al reino, los que ellos logran llevar a Dios. Cuando el Señor viene y come carnes de reyes, es porque los reyes están entrando en el reino. Es porque los capitanes, los fuertes, los caballos, los jinetes, todo está siendo restaurado. Los libres, los esclavos, los pequeños y los grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear, porque ellos no querían entrar. Y contra su ejército, dice. Y la bestia fue apresada y el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado esa imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Entonces aquellos que no han entrado a través del Evangelio tendrán que entrar al final, cuando ese fuego restaurador los limpie y ellos puedan ver al que viene cabalgando. Entonces estos dos fueron lanzados dentro de un lago de fuego. El texto que estamos viendo dice que el Señor tenía unas brasas encendidas donde venían estos peces a ser quemados. Y los demás fueron muertos
Nosotros decimos, el Señor viene y va a matar. No, 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 ten cuidado, porque todo esto es un símbolo. Los peces cuando los sacan del mar mueren. Nosotros en los evangelios tenemos plagado este concepto. El Señor, por ejemplo, había un hombre que iba a sepultar a su familia y él dice, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿A qué se está refiriendo? El Señor se refería a los evangelios a aquellos que no han aceptado el reino. Están como muertos, están en lugar de oscuridad, en lugar de muerte. Porque yo soy la vida, ellos no creen en mí. Al no creer en mí, están en la muerte. Ellos no creen en el amor al prójimo de la manera en que lo estamos explicando. Porque ellos dudaban quién era su prójimo. Todo tiene que ver con eso. Cuando le decía tienes que nacer de nuevo, significa morir a tu antigua vida para volver a nacer. Morir a tu linaje judío y volver a nacer en el linaje del reino de los cielos. Ser una nueva criatura. Pablo decía, cada día muero. Cuando el texto dice que son muertos, no está hablando en forma literal, que Jesús viene y los mata. Está diciendo que ellos mueren a su antigua vida. ¿Por qué? Porque los mata la espada. ¿Y cuál es la espada? Si la espada se lleva en una mano. Dice que sale de la boca. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿Qué sale de la boca de Dios? El texto dice una espada, pero eso es un símbolo. ¿Qué es lo que realmente está saliendo? Su voz, su palabra. Su voz, su palabra. ¿Quién es su palabra? Cristo, Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Estaba con el Padre, en el seno del Padre. La palabra es Cristo el que los mata. Con el mensaje se acaba la antigua vida y son llevados a la vida nueva. No puedo separar esto del evangelio que me viene relatando en todo el texto. Si yo lo tomo y lo aíslo y hago un mensaje a raíz de esto, voy a pensar que viene el Señor a destruir, a matar y a quemar. Pero no es lo que está diciendo. Juan lo confirma en su último capítulo, que es el que estamos estudiando. No están matando gente, están cambiando de su antigua vida. Eso le llamamos nosotros resurrección. El tema principal del libro de Juan es la restauración, es el volver a la vida. El centro del libro de Juan es Lázaro. Está en el medio del libro, capítulo 11, 12. La luz es la vida. Lázaro es el ejemplo. No es dar muerte. Para entrar en la vida, debes morir. Entonces es su voz, es su mensaje el que lo hace entrar en la vida. Deben morir a su antigua vida. La espada que salía de la boca los asesinaba. El que montaba en el caballo, Cristo, Él es esa palabra. Y todas las aves del cielo se saciaron de las carnes de ellos. Sus seguidores, los primeros, los que comieron los peces, estas son las aves del cielo. ¿Por qué del cielo? Porque están en el reino de los cielos. Los primeros que han creído son los que los traen y se sacian de sus carnes. Lo que pasa es que está escrito en este lenguaje. Así escribían los profetas. Pero si lees los evangelios entiendes de qué te están hablando. No los puedes separar de la ecuación. Esto es distinto a lo que sale en Apocalipsis 6. Porque en el Apocalipsis 6, que es donde salen el sexto sello, dice que en esa venida que viene el Cordero con ira, no es esta, porque ahí nos relata a reyes grandes y menciona a ricos que en el Apocalipsis 19 no salen. Nos menciona Apocalipsis 19 jinetes y caballos que en Apocalipsis 6 no salen. No son los mismos eventos. Desde el punto de vista de las señales sí parecen similares. Hay poderosos, todo siervo, libre y esclavo. Pero no son mencionados los mismos. Son dos eventos distintos. El primero, el capítulo 6, es la toma de Jerusalén. Una de las cosas más interesantes que apareció en la tecnología, por ejemplo en el WhatsApp, en la comunicación entre personas, son los emoticons, que son las caritas, o los gracias, o las manitos, porque hay veces que los textos no pueden expresar las intenciones y puede ser que el otro, precondicionado, tome un pensamiento a raíz de lo que lee o a raíz de lo que se le dice que no es lo que realmente se está expresando. Si yo le digo a alguien, tenemos que ir mañana a las 10 de la mañana y pongo una carita feliz, lo estoy diciendo en tono amistoso. Pero si yo digo, tenemos que ir mañana a las 10 de la mañana y pongo una carita de enojo, estoy diciendo un montón de cosas, o ya es tarde, o estoy enojado por esa hora. La carita le muestra a usted el espíritu que hay detrás del texto, o de lo que usted está intentando expresar. Por lo tanto, los emoticones nos dieron una conexión que los textos en sí no tienen. Cuando usted lee estos textos, ¿cuál es el emoticón de tu vida? ¿Cuál es
la carita que te lo representa. El escritor no la tiene. Para el escritor, él conoce su cultura, sus textos judíos y él sabe a qué hace referencia. Por eso es que es importante analizar la cultura, los momentos en que se escriben los textos y las razones por las cuales están escritos así. Pero esos son hace 2000 años. Yo estoy seguro que el escritor de Juan no pensaba que su texto iba a sobrevivir 2000 años. 3 milenios, casi, en los textos del Antiguo Testamento. Entonces, uno dice, ¿qué tenían ellos en mente? Bueno, eso es parte de cómo lo analizamos, pero la pregunta sería, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo interpretas tú? En base a cómo se te crió, cómo lo viste, qué emoticones ves en el relato, cuáles son tus emoticones. Y ahí es donde está la relevancia que ven las personas cuando leen esto. Entonces, volviendo al relato, lo importante es en cómo es el Jesús en el cual tú crees. ¿Cuál es el mensaje de ese Jesús? Hay personas que no creen en Jesús. Hay otras religiones que no creen en Jesús, pero tienen una visión del mensaje de paz. Lo relevante no es la persona. Si es necesaria la persona, el Señor se manifestaría o podemos pensar y entender bien que el Señor se va a manifestar en un momento. Pero si algunos no le llaman Jesús, le llaman por otro nombre, si algunos lo ven de otra forma, si algunos lo ven en torno a sus padres, su crianza, si algunos lo ven como ellos les tocó vivirlo, como ellos lo aprendieron a través de los dioses, de sus religiones, como lo vean, descansa el mensaje de Cristo en eso que ellos creen. Han aprendido a relacionarse con los demás, a amar a los demás, han conocido al Dios al cual ellos siguen a través de cómo se relacionan con su prójimo. Si el mensaje del reino y del cielo ha llegado a ser empático, ha llegado a ser restaurador, perdonador, han entrado en el reino. No importa si no conocen la figura de Jesús, porque cuando Él venga, su espada, su palabra, su voz les cambiará la vida a todos. El texto dice, la carne de todos. Y no nos olvidemos, aunque no está escrito ahí, porque ahí está desde el verso 17 al 21 de Apocalipsis 19, el texto parte diciendo que viene con ropas manchadas con sangre. La sangre es el agua es la gracia es el perdón. El Señor viene a perdonar. Verso 15 de Juan 21. Cuando hubieran comido, Jesús le dice a Simón, y aquí viene un momento clave en la comida, porque lo llama aparte, lo separa del grupo y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? El Señor no quiere necesariamente mantener una comparación entre los otros discípulos que están ahí y Pedro, sino que Él quiere evaluar a Pedro, quiere que Pedro entienda algo. Le dice, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice, apacienta mis corderos. Le pregunta la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Lo mismo le responde. Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Se entristece, le dice la tercera vez que sí, que sabe que le ama. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, se iba donde quería, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te levantará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Le reveló cómo iba a morir, dice el texto. Dicho esto, añadió, sígueme. Volví a escribir el texto abajo, del verso 15 al 19, pero puse la palabra amas o amo en el original, porque en el texto principal, como está traducido, no lo podemos entender en nuestro idioma, porque ya sabemos que en griego, que está escrito este evangelio, la palabra amor se dice de 3 formas distintas y acá se utilizan 2 diferentes. Si lo analizamos, podemos entender de qué se está refiriendo el Señor y por qué le pregunta 3 veces. Hay gente que te dice que el Señor le preguntó a Pedro porque lo había negado 3 veces y puede haber una conexión. Yo creo que el 3 es más cliché del judío que de apuntar a ese evento de la negación de Pedro. El Señor quiere llevar a Pedro porque no se habían encontrado después de la negación. No habían hablado en forma personal. Habían tenido un encuentro previo a su muerte donde Pedro le había juramentado ser fiel. Y el Señor le había dicho, me vas a negar. No, yo iré dispuesto a la muerte. Y yo creo que Pedro estaba dispuesto a la muerte porque mientras todos escaparon, Pedro seguía ahí detrás. Lo iba siguiendo. En el lugar de la negación de Pedro era porque Pedro estaba encima. Quería estar cerca del maestro a ver si lo podía liberar. Por lo tanto, Pedro estaba dispuesto a arriesgar su vida. El punto no era ese. El punto es que entendía Pedro de lo que él debía hacer, porque el Señor no necesitaba a alguien con una espada matando gente. Había un problema que él tenía que solucionar, su violencia. Al principio tú querías defenderme a espada, Pedro. Estabas dispuesto a entregar tu vida, pero de eso no se trata.
es que estés conmigo a pesar de que tu vida está en riesgo. Mi vida estaba en riesgo, pero eso no era lo relevante. Lo relevante es cómo nos relacionamos, cómo nos ayudamos, cómo nos protegemos. No necesitas matar a alguien para salvarme a mí. Le da a entender con qué muerte él iba a entregarse. Hermano Enio, perdone, Diga, diga. yo lo llevo en mi vida diaria escuchando a los políticos, escuchando a quienes nos representan y no puedo llevar el amor. Y no sé, estoy como Pedro, de repente saco la espada como un indio, no sé, y no puedo, y a veces me meto en problema por opinar, pero es que es algo muy fuerte. ¿Cómo puedo llevar el amor? No sé cómo lo transmito. Yo tengo una controversia ahí, hermano. A ver, explíqueme hasta que pueda entender. Por favor, a ver cómo llevamos el amor, porque no somos todos pacíficos, amor y paz, y estamos muriendo de ojo abierto. Mire, lo vamos a entender aquí con el texto. Bueno, Cuando hubieron comido, lo vamos a leer ahora en el original, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, me ágape. Ágape es una clase de amor, una de las tres formas de decir amor, que es ese amor incondicional, que va y va, que es capaz de entregar su vida, ponerse en riesgo. Nosotros podemos decir que en una batalla, en una guerra, va la gente a la batalla y los que van adelante van dispuestos a entregar su vida, pero ellos no quieren morir. Ellos quieren matar a otro y ponen su vida en riesgo con tal de matar a otro. Así funciona la guerra. Eso no es lo que te estoy hablando, Pedro. Cuando yo te pregunto si eres incondicional, más que esto, te estoy preguntando otra cosa. Le responde Pedro, sí señor, tú sabes, pero no le dice que te agapao, le dice te fileo. ¿Qué le respondió? Cuando el Señor le pregunta si su amor era incondicional, era fuerte, incondicional, Pedro le dice, yo te quiero como a un amigo, como mi compañero, como mi hermano. Habían estado 3 años juntos. No solo había sido su maestro judío, porque había sido su maestro, era normal los maestros y los alumnos, sino que había sido su amigo, lo había sacado de donde él había estado. Él pescaba y estaba en un caos mental. Lo había sacado de ahí, lo había llevado, lo había dado valor, le había enseñado cómo era el amor a los demás, le había enseñado del perdón. Él no podía perdonar, Pedro le costaba un mundo. Entendía que el perdón tenía un límite, el Señor le decía, no, debes perdonar hasta siempre, hasta todas las veces. Pero él tenía un problema, su violencia. Entonces cuando el Señor le dice, ¿me eres incondicional? Señor, no, 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 no. Aunque el texto dice sí. Lo que el texto está diciendo es, Señor, yo te quiero como mi hermano. Entonces el Señor le dice, bueno, apacienta, cuida mis corderos. ¿Qué quiere decir eso? Un pastor tiene ovejas, ¿no? Si él tiene que salir e irse, le deja las ovejas a cargo a alguien. Entonces, yo voy a irme, tú cuídalas, ¿ok? Le pregunta por segunda vez, ¿me agapao? ¿Estás seguro que me agapao? Como que el Señor está pidiéndole algo que él recapacite. Porque Pedro no le está contestando lo que el Señor pregunta. Pedro le dice, te fileo. ¿Qué le está diciendo Pedro? Que su amor es distinto a la pregunta. Nosotros no tenemos que necesariamente ser agapao. Nosotros decimos el amor de Dios, el amor. No, el amor es simplemente un amor fuerte e incondicional. Ese es el agapao. Pero el fileo es cercano, es relacional. Tú no le puedes decir a alguien que no conoces, te fileo. No lo conoces. El Señor no quiere que tú seas fileo con todos, porque no te has criado con esa gente, tú no las conoces. Pero podría ser agapao. ¿Qué significa agapao? Que le deseas lo bueno a pesar de lo malo que sea, que puede ser incondicional. ¿Qué quiere decir incondicional? Que no vas a actuar condicionado, sino que vas a ser de una sola línea, pero no guardas relación con esa persona, porque no eres cercano. Para nosotros, humanos, que necesitamos, somos seres de piel, no podemos ser fileo con todo el mundo. Cuando el Señor le pregunta, ¿me agapao? Pedro le está diciendo, yo soy cercano a ti porque te conozco. Le dice, pastorea mis ovejas. Y el verso 17 dice, le pregunta por tercera vez. Y miren la pregunta del Señor. Ya no le pregunta agapao, le pregunta fileo. Y ahí es donde se entristece. No necesariamente porque le está preguntando 3 veces lo mismo. No, 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 no. Las 2 primeras fueron agapao y sus respuestas fueron fileo. Es que ahora el Señor le pregunta, el fileo. Ya te lo he dicho 2 veces, fileo, Señor. Cuando el Señor le dice, ¿somos cercanos? ¿Somos fileo? Le está diciendo, si piensas como yo pienso, si amas como yo amo, si nos relacionamos como yo me relaciono contigo, si crees y caminas como yo te he enseñado a caminar, porque somos cercanos. Ahí Pedro, después de entristecerse la tercera vez, le dice, ahora te entiendo, te fileo. Cuando entiende
y se confiesa y le dice, tú sabes toda mi vida. Cometo errores, soy arrebatado, me enojo, a veces no me contengo, pero en el fondo de mi corazón, que tú conoces todo lo que hay ahí, tú sabes que te fileo. Jesús le dice, cuida mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, te vestías tú mismo, te atendías tú mismo, ibas donde querías, pero cuando seas viejo, otro te va a tener que llevar. Vas a tener que apoyarte en alguien más. Te ceñirá otro, te vestirá otro. Todos llegaremos a viejo y todos moriremos. Te llevará donde no quieras. Y esto dijo dando a entender. Le está explicando por qué. Esta es una conclusión del escritor. ¿Por qué el Señor le habla así? Porque para el escritor la conclusión es que Pedro moriría pronto. Y le está explicando cómo iba a morir. Y que a través de esa muerte glorificaría a Dios. No le está pidiendo que sea un suicida. No sé si comprenden lo que está diciendo. Es que cuando tú te enfrentes a ese problema que tienes, te darás cuenta si me fileas, si piensas como yo, si eres cercano a mí. Porque ahí lo verás. En este camino te vas a equivocar, Pedro. Vas a cometer errores, pero ahí verás quién eres. El problema no es ese. El problema es que estaba escuchando a alguien esta conversación. Bueno, yo no digo como problema de algo negativo, sino que la clave de esto. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, nuestro personaje. Nuestro personaje no es Pedro, nuestro personaje es esta persona que está en el centro, que no sabemos quién es, porque no es mencionada por nombre. A quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había acostado al lado de él. Cuando el Señor dice que alguien lo va a entregar y Pedro está en el otro extremo de la cena y le dice, oye, pregúntale quién es. Y ese discípulo estaba recostado al lado de Cristo porque era cercano a él. ¿Qué era con él? Fileo. Era fileo. Pregúntale quién le va a entregar. Y ahí dice el Señor, le daré pan mojado. Al que yo le doy ese es. No todos se dieron cuenta de inmediato. Esto fue algo entre el discípulo amado y Pedro. Los mismos dos que corren a la tumba. El discípulo amado que se mantuvo en la cruz. Él no tenía miedo a morir. Tampoco era agresivo. Ese discípulo amado iba detrás de ellos en esta conversación. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Me acabas de decir a mí cómo voy a morir. ¿Y qué pasa con él? ¿Cuál es el problema con él? El Señor le dice, bueno, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa eso a ti? ¿Qué a ti? Tú sígueme. Si él queda vivo hasta que yo venga, estaba la promesa de un retorno. Por eso sabemos que Jesús volverá. Esto está escrito 70 años después. Cronológicamente en el tiempo, este es un relato antes de la toma de Jerusalén, de lo que sucedió antes. Pero no se refiere a esa venida. Se refiere a cuando Él vendría al monte de Sión, a la restauración. En ese contexto está todo este relato, en el Cana de Galilea, lo que venimos relatando en este capítulo. Cuando viene el jinete y el caballo a comer la carne de todos. Estamos hablando de ese acontecimiento. Entonces, cuando yo venga, si Él está vivo, cuando yo venga, ¿qué importa? Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, entre todos, porque con esto que el Señor había dicho, llegaron a pensar que aquel discípulo no moriría. ¿Quién era? ¿Por qué no moriría? ¿Por qué Pedro estaba pensando en cuánto duraría él? Si me acabas de decir que yo voy a morir y cómo voy a morir, ¿por qué Pedro estaba interesado en él? ¿Qué tenía en la mente Pedro al hacer esa pregunta? Muy difícil responder eso, pero ¿tenemos algo que nos indique? Vamos a ver. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Se empezó a decir entre los demás que aquel no moriría, pero el Señor no se estaba refiriendo a eso, dice el relato, sino que él quede nomás. Este es el discípulo. Este es el que da testimonio de todo lo que está en el libro. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Díganme si ven algo raro. En el verso 24. La pregunta es literaria. Acaba. Pongan mucha atención. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Se está refiriendo al amado, al que lo está siguiendo. Al que Jesús acaba de decir, ¿qué pasa si yo digo que él quede hasta que yo venga? Ese discípulo es el que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y, fíjate, dice, sabemos, plural, que su testimonio es verdadero. ¿Quiénes son los que lo saben? ¿Por qué plural? Este texto está escrito al final del libro, que es escrito en el año 100. Pedro murió al 60 y tantos. Está diciendo el texto que la razón de lo que está escrito en este evangelio nos la contó o la escribió este discípulo amado. El escritor del evangelio está diciendo que el discípulo amado
no es el escritor. Él escribió estas cosas, pero no las dijo a nosotros. Nosotros las escribimos. Él da testimonio y dice que lo que él está relatando es verdad. No tienen cómo comprobarlo, pero el testimonio de él es así y nosotros lo escribimos. Tienes dos opciones. O el texto 24 es un agregado, que puede ser. Ya sabemos y hemos hablado de agregados posteriores a los textos de los evangelios. El que escribió el verso 24 no estaba en el original. O sea, el texto decía, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, y de ahí se saltaría al 25. Y también hay muchas otras cosas que hizo Jesús. Hay una conjunción, el y. Ese y podría estar unido al que a ti. Y además, ta, 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 ta. Y alguien está haciendo un comentario y agrega justo aquí esto. Este discípulo, se está refiriendo al amado que acaba de ser mencionado, es el que da testimonio de lo que está en este libro. Y escribió todo lo que hay en este libro. Y sabemos que ese testimonio es verdadero. Alguien está dando fe, buena fe, del testimonio de ese discípulo amado. Y está siendo agregado ese texto muy posterior al libro. ¿Por qué? Porque estos tipos, cuando se seguían unos a otros, habían maestros, alumnos, maestros, alumnos. Después el alumno se transforma en maestro. O sea, eran seguidores de seguidores. En este momento, en el año 100, estamos entre segunda y tercera generación de seguidores. Entonces, muy probablemente, los que tienen este libro están agregando este relato. Ahora, eso es si ese comentario es externo. Si este comentario es del escritor, que no sabemos si es así o no, que también es probable, si este comentario es del escritor, el escritor o los escritores, por eso plural, recibieron estos textos, tienen estas historias relatadas directamente de aquel discípulo a quien Jesús ama, y ellos las compilan en este orden. O sea, hay más de un solo escritor. Quizás alguien que es uno que se escriba, que hace el relato, pero hay varias cabezas metidas en el desarrollo del libro, que esa es la otra opción. Vamos a hacer un análisis. El libro menciona al discípulo amado en varios puntos. Juan 13:23, miren lo que dice. Y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, ágape, dice. O sea, al Señor le agapao. Estaba recostado al lado de Jesús en la cena. 19:26, miren lo que dice. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ágape de nuevo, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Entonces en la cruz, capítulo 20, verso 2. Sabemos que el responsable del libro es el discípulo amado, lo haya escrito él o lo hayan escrito otros por testimonio de él, ¿ok? El personaje interesante acá, por cual nace el libro, es aquel discípulo amado. Bueno, el libro no dice que es Juan. ¿De dónde sacamos? Y la historia dice que es Juan, también lo vamos a ver. Estamos viendo ahora los momentos en que sale mencionado el amado y cómo sale mencionado. En el 22 dice, entonces corrió y fue Simón Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba, pero no dice agapao, acá dice fileo. Fíjate, dice ágape, incondicional, en el momento cuando está recostado a su lado en la cena. Le dice incondicional en el momento que está en la cruz. Está mostrando su incondicionalidad. Está ahí a pesar de todo. Pero cuando va a verlo a la tumba, le dice cercano, fileo, en el 20. En el 21, entonces aquel discípulo a quien amaba, agapao de nuevo, le dice a Pedro es el Señor cuando están en la barca. En el 21:20 dice, volviéndose Pedro vio que le seguía al discípulo a quien amaba, agapao. Y el 21:24, este discípulo es el que da testimonio de estas cosas. Ahí no dice que le amaba, le dice que le amaban estas 5, donde 4 son ágape, 2 al principio, 2 al final, y al medio el fileo. ¿Qué quiere destacar el texto? Que Jesús era cercano a él, era fileo. Por más que había incondicionalidad en su relación, la gracia de esto es el fileo, lo pone al medio. Esto tiene una estructura literaria. El otro elemento a tomar en cuenta es que sale en el capítulo 13, 19, 20, 21 y 21:20. Y aunque no dice amado en el 21:24, también sale mencionado. Ese texto es el que podría ser un texto externo agregado al libro, el 21:24. ¿Por qué? Porque le vamos viendo la estructura del 13:23, 19, 22, 21:7 y 21:20, que son 5, con el medio, el fileo. El otro elemento a tomar en cuenta es que sale desde el capítulo 13 en adelante. No sale mencionado antes del 13. En la primera mitad del libro no sale mencionado, solamente en la segunda mitad. Hay algo que cambió, bifurcó en el lenguaje o en las expresiones literarias del escritor, que desde el 13 sale mencionado.
Él no se menciona a sí mismo antes, es mencionado después de la mitad. ¿Qué ocurre en esa mitad? ¿Alguien me abre el capítulo 12 y me dice qué hay en el capítulo 12? Una de las cosas que sale en el capítulo 12 es el juicio de este mundo, Muy bien. El complot contra Lázaro. ¿Por qué lo querían matar? ¿Qué había sucedido en el 11? porque estaba resucitado, Jesús lo había resucitado. Del 11 al 12, la clave está, no nos olvidemos que Jesús había llegado a Jerusalén. ¿Por qué? Porque le habían dicho que su amigo Lázaro estaba enfermo. Se demoró 4 días. Cuando llega, lo resucita. Después él entra triunfal. Es ungido en Betania y entra triunfal a Jerusalén en esa misma semana. Y también quieren matar a Lázaro. Entre el capítulo 11 y el capítulo 12, el centro es Lázaro. Después que sale mencionado Lázaro, comienza a ser mencionado el discípulo amado. El centro del libro es que Jesús es la vida. Por eso la resurrección de Lázaro sale mencionada en el libro. Ningún evangelio menciona la resurrección de Lázaro, solo Juan. ¿Ok? Acá va. Existen varias alternativas de quién es el escritor. Les voy a mostrar todas las alternativas posibles. Yo le voy a decir quién es probable. Usted va a pensar en su probabilidad y a lo mejor vamos a concluir algo. No lo sé a qué nos lleve esto. La primera posibilidad es que ese discípulo sea Juan, el hijo de Zebedeo. Una, porque Juan no ha sido mencionado en el libro. La tradición histórica y eclesiástica dice que Ireneo de León, uno de los padres de la iglesia, escribió que el discípulo amado fue Juan. Eso lo escribió cerca de 90 años después del Evangelio, cerca entre el año 190 y 200. Escribió aproximadamente eso, Ireneo. O sea, ya habían pasado los primeros 200 años de la historia, después que Cristo nació. Él dice, el escritor del Evangelio es Juan, dice, porque él es el discípulo amado. ¿Por qué dice Ireneo? Porque Ireneo recibió esta información de Policarpo, que había sido su maestro en Esmirna. Según la tradición, Policarpo había sido discípulo de Juan. Juan le dijo a Policarpo, Policarpo lo sabía porque había sido discípulo de Juan, y Policarpo terminó siendo maestro de Ireneo y se lo dijo a Ireneo de León. E Ireneo de León, casi 100 años después que se escribió el Evangelio, dice, ese discípulo es Juan. Esa es la información que tenemos. Él le dijo a este que él le dijo a este. ¿Hay otra evidencia? No. Alguien podría decir que Juan no es mencionado en el libro, entonces es una persona muy austera que no quiso ser mencionado. Yo creo que no va por ahí, aunque no quiso ser mencionado. No es la relevancia. ¿Por qué? Porque ya les mostré que hay otros 6, 7 discípulos que no salen mencionados en el libro. Juan es uno de ellos. Cuando dice hijos de Zebedeo no lo menciona por nombre porque el relato tiene una significancia a través de los nombres. Y Juan no encajaba, pero sí Zebedeo en el relato como significado de nombre. Por eso que tampoco lo menciona. Pero dice que dentro de esos 7 habían 2 discípulos que no salen mencionados por nombre. Uno de ellos, o un hijo de Zebedeo, es el discípulo amado. Tenemos 4 alternativas en el relato. Uno de los hijos de Zebedeo, pero sabemos que los Santiagos murieron temprano. Entonces no es, te queda Juan. Y los otros 2 discípulos que no salen mencionados por nombre. Ahí te quedan 3. Seguimos. Esto es como hacer escarbar. La dificultad que sea Juan es que algunos creen que su estilo difiere mucho de un pescador galileo sin formación. El libro de Juan es un libro exquisito, elaborado con una técnica literaria, con el conocimiento de la ideología judía y el pensamiento griego también. Es una mezcla interesante. Cómo está el relato, armonioso, etcétera, etcétera. Pero Juan pudo haberlo aprendido a través de su vida, su educación, pero era un pescador, quizás no sabía ni leer ni escribir. Esa es la dificultad que nosotros le apliquemos a Juan como el escritor. De hecho, Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y sin vulgo, no sabían leer ni escribir. Pedro tenía un escribano, Timoteo. Eso se sabe, pero ellos no escribían, no tenían letras. Con suerte podrían hablar, eran simples pescadores y letrados. Se maravillaban de cómo ellos hablaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces ahí tenemos evidencia que Juan no tenía expertise literaria. Entonces, ¿cómo de ser un joven llegó a ser un abuelito, un anciano ya grande, quizás dentro de los 80, 90 años, que ahora tenía expertise literaria? Como que no calza esa parte en la historia. Eso es lo que le juega en su contra. Hay otro Juan, porque no es el único Juan, que es el presbítero o el anciano Juan, que es mencionado por Papías de Hiriápolis como una figura distinta al apóstol Juan, también otro padre de la iglesia, pero con autoridad apostólica. Uno de los primeros cristianos, distinto al Juan de los discípulos, pero también se llamaba Juan, probablemente una figura eclesiástica influyente en Asia Menor. El fundamento podría haber sido testigo ocular de Jesús en algún momento y fuente directa de las enseñanzas recogidas en el Evangelio, porque este Juan sale mencionado en las cartas. Se piensa que las cartas de Juan, como siguen el hilo conductor del mensaje del Evangelio de Juan, tienen el mismo autor, pero en las cartas de Juan sale mencionado como un anciano, como un presbítero, eso es anciano. Entonces, piensan que el escritor de Juan es uno,
el escritor de las cartas es otro, son seguidores el uno del otro, por ahí va la discusión, no se está seguro. Este Juan, este anciano, presentado como anciano, alguien podría decir, ah, es que es el Juan joven que ahora está viejo, por eso se llama así el anciano Juan. Y eso también puede ser un buen guiño al relato, pero no sé si vaya por ahí. ¿Hay otro Juan que no es Juan el apóstol? Sí, ya sabemos que sí, hay más de un Juan. Algunos piensan que sabemos que su relato, su testimonio es verdadero, pertenecía a ese testimonio, esa expresión plural, a una comunidad joánica, porque Juan se había establecido en una zona donde se había hecho una comunidad. Antes había estado Pedro en esa zona y después Juan tomó el lugar, porque Pedro murió muy temprano, antes de la década del 70. eh, Pedro estaba muerto, murió en la ciudad, fue asesinado en la ciudad, cerca del 60 y algo, 64, 67, por esos años, dentro de Jerusalén. Entonces, pero Juan, que era joven, estaba viviendo en un lugar que Pedro antes había formado. Entonces, esta comunidad joánica piensan que son los que están detrás del libro y toman una actitud literaria en base a su fundador o a uno de sus fundadores o de sus maestros, que era común. Le ponían los nombres o se referían a ciertas personas importantes para darle propiedad al libro, para darle peso. Entonces piensa que es una comunidad joánica. La ventaja, esto explicaría el estilo elaborado, porque hay más de una persona, hay gente que tiene expertise literaria para darle el enfoque que le da el libro. Y la crítica es que dificulta la identidad de un autor específico como testigo directo, porque el texto dice que hay un testigo que da fe de estos textos. Entonces hay alguien, no hay una comunidad. Puede ser una comunidad en la escritura, puede ser uno que da testimonio que algunas cosas escribió, pero esta comunidad le da la forma al libro. Si es que ese texto, del cual vimos, del plural, no haya sido agregado. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, pues lo que les mencioné recién. Sabemos que su testimonio es verdadero. Esa podría ser la comunidad joánica. Algunos piensan, y este yo creo que es el recurso más extraño, pero podría ser, que es una figura literaria simbólica, que el discípulo amado no existió. No hubo nadie ni en la cruz, ni en el regazo de Cristo, ni en la tumba acompañando a Pedro, que puede ser, sino que este personaje, esta figura simbólica es todo aquel que ama a Cristo o que es amado por Cristo. Podemos ser cualquiera de nosotros, que calce en ese personaje que está en los diferentes momentos de la vida de Cristo. Yo creo que por ahí no va, pero también se piensa en esa hipótesis. La ventaja es que justifica el anonimato deliberado y el tono místico del libro, esta figura literaria simbólica. Y la crítica sería que desafía la idea que el autor fue un testigo ocular real. O sea, podríamos decir que parte de lo que está escrito acá no tiene testimonio real. El libro afirma que sí, o al menos ese texto, el 21-24, lo afirma, que ese discípulo amado dio testimonio. Y miren lo interesante que es esta opción. ¿Habrá sido Lázaro? ¿Por qué? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas. Se está refiriendo ahora a Lázaro, no al discípulo amado. Le dice el fileo, el que tú tienes relación fileo con él, está enfermo. Y ahora mira lo que dice Juan 11:5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y dice ágape. En una dice fileo, en la otra dice agapao. Juan 11:35 al 36. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Fileo, fileo, ágape, fileo. Juan 21-23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos a que aquel discípulo no moriría. Lo había resucitado y estos tipos pensaban que al haber sido resucitado, posiblemente no moriría. Le está haciendo un guiño a Lázaro, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga. Pero será porque ya en el 12 lo querían matar para romper las evidencias. Las evidencias de que Jesús era el dador de la vida era la presencia de Lázaro vivo, porque había testimonio por todos lados de gente que era seguidora de Jesús, de las lloronas que habían sido contratadas para el funeral de Lázaro, de la gente que había ido que era de Jerusalén, porque Betania quedaba a 3 kilómetros, estaba al lado. Y Lázaro era conocido, esa familia era conocida en el lugar, había cercanía, fueron de todos lados a ese funeral. Por lo tanto, tenían evidencias de que él realmente había sido levantado de los muertos. Ese fue el real clímax
en la búsqueda de callar todo esto, porque había algo que ellos no habían visto. Las resurrecciones que el Señor había hecho habían sido en Galilea, no acá. Solo eran habladurías y cosas que quizás ni sabían. Pero acá había testimonio en Jerusalén de alguien que había vuelto a la vida y le querían matar. Cuando dice que le querían matar, era de la misma manera que querían matar a Jesús. Esto no es cualquier palabra, esta no es cualquier frase. Había ¿cómo se dice? Había una conspiración para llevarlos a la muerte. Lázaro, que significa Dios ayuda, aparece mencionado por nombre en los siguientes versículos de Juan. 11, 1, 2, 5, 11, 14 y 43 del capítulo 11. Sale mencionado por nombre Lázaro. En Juan 12 sale mencionado en el 1, en el 2, en el 9, en el 10 y en el 17. Nunca más sale mencionado Lázaro por nombre. Solamente en el 11 y en el 12 en esos versículos. En el centro, en la cúspide del texto. Pero desde el 13, que ya no es mencionado, 13, 23, 13, 26, 22, 21, 7, 20 y 24, sale mencionado el amado. Se borra Lázaro, ya no se menciona más. Todo esto que está acá está planificado en el texto. Fileo, agapao, fileo. Los textos donde sale Lázaro como persona, no sale mencionado antes, no sale mencionado después. El único discípulo que dice que el Señor amaba, que sale mencionado por nombre, es Lázaro en el libro de Juan. Y el discípulo amado sale mencionado cuando Lázaro deja de ser nombrado por nombre. Juan 18, 15 al 16 nos cuenta una historia muy extraña. No nos olvidemos que todas las cosas que están en el libro son testimonios del discípulo a quien Jesús amaba. Miren el relato, mucha atención. Capítulo 18, 15 al 16. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. No lo menciona como el amado, pero cuando a Jesús se lo llevan prisionero, detrás iba Pedro y no iba solo. Estaba con el discípulo este. No dice que es el amado, pero dice otro discípulo. ¿Por qué no le dice amado? Yo creo que es el amado, pero no sale mencionado porque le rompe la estructura literaria. Ágape, fileo, ágape, es esa estructura donde menciona al amado y dice 4 ágapes y al medio un fileo. Esa estructura es rota si dice aquí el amado. Por lo tanto, simplemente dice otro discípulo. No le interesa darle el nombre. Le interesa al escritor decirte que había alguien más. Oye, pero ¿te acuerdas que Pedro llegó con ese discípulo amado a la tumba? Andaban juntos. ¿Por qué andaban juntos? ¿Y por qué no menciona su nombre? Ok. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Los discípulos eran de Galilea, los 12. Sus seguidores eran de Galilea. No había relación con los judíos de Jerusalén. La relación que existía de Jesús, la casa donde él llegaba cuando visitaba Jerusalén, era la casa de Lázaro. Esa era la familia que él visitaba cuando iba a Jerusalén. Y este discípulo tenía relación y cercanía con el sumo sacerdote. Este discípulo era de Jerusalén y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Iba detrás y no lo detuvieron, no le dijeron tú eres seguidor de ellos, lo conocían. A Pedro lo acusaron de ser seguidor porque hablaba como ellos. El tono de su voz era de Galilea, pero el de este discípulo no. Este tenía cercanía con el sacerdote, entraba a la casa del sacerdote, tenían una relación, se conocían. Por eso que este hombre entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro se quedó afuera porque Pedro no tenía aceptación. Mas Pedro, que estaba afuera a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, le habla a la portera del patio de la casa del sumo sacerdote estamos hablando. O sea, estamos hablando de un lugar privado. Hizo entrar a Pedro. Porque habló este hombre. Este hombre tenía una relación en Jerusalén. Este hombre muy probablemente era el discípulo amado. ¿Lo sabemos así en ciertas? No, lo mío es una investigación, es una especulación. Puedo estar perfectamente equivocado. Y Policarpo, ellos decían la verdad y era Juan. Pero acá hay mucho. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Ese discípulo, para contar este relato en el patio, tiene que haber estado presente. En el patio del sumo sacerdote. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Yo no sé si se puede investigar, yo imagino que sí. Si este discípulo amado era Lázaro y estaba en la cruz, Lázaro se debió haber llevado a María a su casa para cuidarla, por mandato de Cristo en la cruz. ¿Hay una relación en la historia entre que Lázaro y María vivieron? ¿O Lázaro se preocupó por María? Porque Juan empieza a viajar por Asia, por todos esos lados. No se andaba llevando a María para todos esos lados. En fin, son muchas preguntas, ¿no? Le expliqué todo esto a la inteligencia artificial. Incluso investigué por otros lados para ver
¿Qué probabilidad existe de que todos los que mencionamos hayan sido realmente el escritor? Si es Juan, el hijo de Zebedeo, el que se le adjudica el Evangelio, es la gran probabilidad, casi el 40% de probabilidad. Si es una comunidad joánica, porque sabemos que su testimonio es verdadero, es el 25%. Es una gran probabilidad también. Si es Juan, un presbítero, un anciano, un 18%. Si es una figura simbólica literaria, es un 11%. Y si es Lázaro, es un 7% de probabilidad. Eso me dijo la inteligencia artificial. Con todos los datos que le di, con toda la investigación que la inteligencia artificial hizo, me dice, Lázaro se ve entretenido, me dice, pero es muy probable que Lázaro no sea. Lo más probable es que Lázaro no sea. A veces el 7% es mucho. Con eso es suficiente. ¿Será Lázaro? Usted es libre de pensar lo que estime conveniente. Lo más importante de este relato es que el que lo escribió se sentía amado por Cristo. Eran cercanos, tenían una relación cercana, se querían, comían juntos. El reino de los cielos se trata de conocerle a Él. ¿Eres tú cercano? ¿Qué es lo que conoces de Él? ¿Tienes una relación con Él? ¿De alguna manera está en tus pensamientos? ¿Le hablas? ¿Te habla? Bienvenidos al reino de los cielos. Capítulo 1 de Juan, yo soy el que da la vida, no he venido a condenar. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La vida es conocerle a Él, el fileo, ser cercano a Él. Toma tu tiempo de conocerle. Cuando le conozcas entenderás. Y si no le conoces, lo conocerás después, no te hagas problema. En ese camino estamos todos juntos. Unos primero, otros después, no importa. Todos estamos en ese camino. Algunos entrarán después, algunos no lo sabrán hasta después. Pero es conocerlo a Él, la vida eterna. Ese camino de conocimiento es la vida.